Hola amigos, por aquí estamos con una edición más de nuestros programas de Sigma. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy especial. Yo soy el profesor Isaac Nieves. Un gran abrazo y un saludo. Me acompaña mi querido amigo, profesor de Sigma, Yamirali Herrera, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, puesto que él, aparte de abogado, es locutor de radio y televisión. Locutor de radio y televisión, y le hemos llamado a esta conversa hablar para convencer, que es la importancia que tiene el usar correctamente el idioma en nuestra profesión. Cuéntanos, Ali. Gracias, compañero Isaac Nieves Luis, por esta invitación a esta nueva edición de Sigma Grupo. Bueno, el arte de hablar, el arte de convencer, la palabra, es un arte. Por eso es que siempre se dice arte de hablar. Entonces eso es importante, la pronunciación en cualquier tipo de escenario, la pronunciación de la palabra. Dependiendo cómo se pronuncie, capta la audiencia, capta la atención del oyente. Y bueno, no solamente hablar por hablar, sino saber llevar la palabra con una extraordinaria pronunciación, que es lo importante. El uso del idioma, correcto. El uso de la palabra, porque no es fácil pararse en un escenario y diferente el tipo de escenario, porque hay auditorios, hay teatro, hasta en la misma familia, la misma casa. Y hay audiencias. Y en audiencias que nosotros como abogados, no solamente tenemos que conocer las leyes, sino saberla interpretar a través de la palabra, porque es muy importante, Isaac, que un abogado tenga una excelente oratoria, porque le repito que la oratoria es un arte. Y él debe convencer. El abogado debe exponer su tesis del caso con la suficiente precisión que le permita llevar al juez al terreno que nosotros necesitamos que comprenda. Si bien el fin es la justicia, eso no tenemos duda, Claro, nosotros tenemos nuestra tesis del caso y debemos exponerla, ¿no es así? Sí, Isaac, porque fíjate una cosa, para dominar la oratoria hay que practicar. Hay que practicar desde el momento que la persona se levanta. Las palabras son cómo se escriben y cómo se pronuncian, porque eso es lo importante. Por eso es importante practicar este ejercicio, porque este es un arte. Y bueno, fíjate, no es igual hablar en un auditorio que hablar en una sala de audiencia y en una sala de reuniones, porque es importante. O en un salón de clases. En un salón de clases, que es lo importante sobre todas las cosas. Que nosotros como docentes, la única manera de captar la atención cuando uno se para frente a los alumnos es desde el momento que uno entra y dice: buenos días, alumnos, ¿cómo están ustedes? Entonces, sobre todo, fíjate la énfasis que hay que hacer en la S, en la R, en la D, ciudad, mientras que normalmente ciudad, la palabra con la ciudad. Pero un buen orador hace la pronunciación y hace énfasis en esas palabras que tienden a confundirse. Entonces, el abogado, cuando se encuentra en una sala de audiencia haciendo su presentación, su defensa o su acusación, para estos efectos, desde el momento que nos dirigimos a las juezas o al juez, entonces fíjense, la palabra señor, señor, o el más respeto. Entonces, la contraparte, a ver, esa persona que está hablando, que domina la oratoria, automáticamente capta la audiencia, capta a la juez o a la jueza. Porque el que está hablando tiene una excelente pronunciación de la palabra. Y es igual leer. Cuando la persona lee un tips, como debe ser, tenemos que hacerle la énfasis en esa pronunciación, porque no es igual leer una noticia de condolencia que una noticia comercial. Entonces, o una noticia deportiva, religiosa. Entonces, por eso, cuando digo religiosa, es importante porque la forma de que la persona lee la Biblia, cualquier versículo, cualquier salmo, automáticamente la tonalidad de la voz cambia. Entonces quiere decir que el abogado debe estar en contexto de la situación. Exactamente, y conocer sobre todas las cosas lo que habla.
el tema, dominar el tema. Eso indica que hay que ir a la audiencia preparado. Exactamente. Porque la improvisación se denota también en el dominio de la oratoria, ¿no? Y el tema, por supuesto, porque tenemos que saber de qué tema se va a hablar para poder convencer y hablar con propiedad a la persona, al oyente, a la audiencia. El escenario hay que dominarlo porque hay que hacer un cotejo tanto en la expresión verbal con la expresión corporal. Ajá. Es una dinámica que hay que saber manejar porque no podemos estar en un escenario estático, tieso. Claro. Recuerdo que alguna vez me dijeron de mí que la expresión verbal representa el 20% y los otros niveles de expresión representan el 80%. Por tanto, la oralidad debe ir acompañada de una serie de factores para poder transmitir eso que se quiere transmitir, ¿no? Claro, por supuesto. Y sobre todas las cosas ¿y qué es lo que acompaña la expresión corporal? La forma de vestir. Porque se debe marcar la diferencia. Desde el momento que uno hace acto de presencia, nada más con el hablar, con la vestimenta, marca la diferencia inmediatamente porque dice, este tiene que ser el orador, el profesor, el abogado. Entonces la oratoria va inmersa en todo tipo de personalidad y cualquier tipo de profesión, porque hasta en la familia, el dominio de la oratoria, hay familiares que marcan la diferencia por la forma que hablan. Sí, fíjate que ahora me dices eso. Imagínate la seguridad que debe transmitir una persona, un abogado, que está defendiendo los derechos de alguien que puede llegar a ser hasta su libertad personal. Entonces la manera como pisas, cómo te trasladas dentro de la sala de audiencias y lo que has dicho, la manera como te presentas. Entonces, si no llevas, por ejemplo, seguridad, mal puedes transmitírsela a el señor juez, que es el caso importante, y saber hacia dónde dirige la mirada, porque es interesante también saber que usted nunca se va a dirigir a la contraparte, usted siempre se va a dirigir al juez porque él es el que va a decidir. Al director del proceso o directora del proceso. O a los jueces en caso de una corte, ¿no? Por eso hay una serie de ejercicios que se hacen, bien sea en la mañana, unos ejercicios preparatorios, desde la pronunciación de las vocales. Ajá, vocalización, que llama. La tonificación de las palabras, de las letras. Entonces, cuando una palabra termina en D, cuando una palabra termina en S, cuando una palabra termina en R, donde acentúa, donde se acentúan, hay que hacer énfasis en esa pronunciación. Por eso es que hay que practicar, ejercitar, gesticular lo máximo al extremo para poder marcar esa diferencia, marcar esa tonalidad, que haga esa énfasis y automáticamente persuada, capte la atención de la audiencia, porque el que está hablando domina el escenario desde su expresión corporal como su expresión verbal. Fíjate, apreciado Yamil, ahora conversaba con algunos colegas que esto es tan importante que hay quienes proponen que eso sea una cátedra universitaria. Por supuesto. Porque en el momento que comienza la oralidad, tiene que el abogado prepararse para esto, para estos ejercicios, y no hacerlo de una manera externa. Pensamos que las universidades deberían comenzar a valorar esto, así como decimos que deben valorar la tecnología, debe valorarse la necesidad que tiene el abogado, y cuando hablamos de hablar para convencer, colocamos también entonces tu manera de presentarse, tu manera de caminar, todo este asunto, porque la audiencia es el momento definitivo. ¿Sí? Claro. Sí, entonces, es una cosa, Isaac, estamos promoviendo ahorita en las diferentes universidades, instituciones, sea una materia porque eso va en el perfil profesional, desde un médico, un ingeniero, más un docente, por supuesto. El docente debe saber dominar tanto el escenario con su expresión verbal, porque el docente está preparando personas para el futuro. Y entonces es importante que, sobre todo en las universidades, van profesionales que hacen otras carreras, y también esta materia como la oratoria es súper importante. Hay libros, muchos libros de la oratoria, pero realmente la oratoria no se estudia. La oratoria, en virtud de ser un arte, se practica constantemente desde que la persona se levanta. Fíjate que ahora pensaba, por eso tenía la mirada hacia arriba, para que sepa lo que es la expresión. Cuando la mirada va hacia arriba es porque la persona está pensando.
pensaba que es tan delicado que el orador debe saber si está llegando o no, porque el receptor te va a dar señas. Y veamos lo más sencillo, cuando el niño se distrae y se mueve, y tú como orador tienes que saber que no le estás llegando a ese niño. Y es muy importante porque, fíjate una cosa, Isaac, cuando se capta la atención, se percibe que están siendo persuadidos, se está llegando el mensaje, pero es de la forma como se expresa el orador. La persona que está hablando, que está convenciendo, como hablar para convencer. Así llamamos entonces, ese es el tema, hablar para convencer. Y por supuesto, ¿cómo vamos a convencer a esa audiencia? Dominando el escenario, esa expresión verbal cotejada con la expresión corporal, porque con las manos, con la vista, se capta la atención de alguna u otra manera. Y entonces es importante hablar para convencer, dominando el escenario en todo momento. La expresión verbal, la pronunciación correcta de las palabras, porque así como se escriben las palabras, hay que pronunciarlas. Ciudad Bolívar. Fíjense la diferencia que se marcan de las dos B. La B, por ejemplo, Bo, oriental, Bolívar, y hay dos B. Y la V, exacto. Entonces es importante y ejercitar la D, ciudad, fíjense, esa énfasis de la D es un freno de ciudad. Y otro elemento es que respirar. Jugar, el momento de respirar para hablar, respirar antes de hablar para poder cotejar. Y las lecturas hay que saberlas interpretar, sobre todas las cosas, hacer uso correcto de los signos de puntuación, que los signos de puntuación, la coma, los signos de exclamación, hay que pronunciarla. Y los signos de la coma es para uno parar, respirar y seguir avanzando esa cuartilla que se está leyendo. Y la lectura es muy importante. La lectura hay que saberla interpretar sobre todas las cosas. Como te dije, leer una noticia de cualquier tema. O sea, hay que darle dar esa tonalidad en esa noticia, en eso lo que se está leyendo. Igual que leer un libro, un cuento. Son lecturas diferentes. Declamar un poema es una cosa distinta por completo. Entonces, una noticia de condolencia. Entonces, hay que saber llegar a esa audiencia, al que está escuchando, al que te está viendo. Y la cortesía también de la oratoria en los distintos espacios. Porque, por ejemplo, para leer en una audiencia, así no se lo exigen, usted debe pedir permiso. Claro, si usted es el orador en una actividad de tipo oficial, porque cuando se dice que es de carácter oral, usted no va a ir a leer. Usted debe hacer las citas adecuadas con el permiso de quien preside el acto. Entonces son una cantidad de elementos, Yamil, que claro que en este post no podemos desarrollarlo. Sí, porque es muy largo, es un tema muy complejo la oratoria. La oratoria no se domina de un día para otro. La oratoria, en un taller de oratoria, bueno, eso abarca aproximadamente hasta 10 semanas, o sea, un día, 10 días. Sí. Paulatinamente, consecuentemente, porque son diferentes áreas, diferentes tareas que hay que hacer, porque incluyen el aparato fonador, incluyen el uso correcto del aparato fonador para poder lograr convencer a la persona que está escuchando, porque hay que saber conjugar el aparato fonador, cómo se respira, cómo es una parte, es un tema muy complejo, muy bonito. Por eso es que la oratoria es un arte. Y que es el arte que le apasiona a mi colega, además. Él le ha dedicado muchos años de su vida, es un destacado locutor al servicio del Estado, inclusive ha estado mucho tiempo. Y bueno, a lo mejor la gente dice que no conoce su cara, pero que cuando lo oye, lo ubica. No le vamos a decir cómo. Ok, perfecto. Pero oyendo la voz, ubíquenlo porque es importante. En todo caso, nosotros tenemos un plan de ir pensando en esto mismo, hablar para convencer, y podamos tener algunos encuentros presenciales, de los cuales sabrán ustedes por la página de Sigma, donde conversaremos y haremos algunos ejercicios de eso que está hablando. Ese es bonito. Ahorita unos tips que estamos haciendo llegar en este corto tiempo, pero para que vean que Sigma Group está pendiente de llegar y quiere llegar y alcanzar su objetivo a nivel general en todos los temas, no solamente jurídicos, sino también el desarrollo personal. Claro. Entonces es un taller muy bonito, el cual lo vamos a invitar, lo vamos a planificar para que ese es un curso que es un taller, lo vamos a hacer de forma taller. Para que sea práctico. Para que sea práctico, porque realmente tiene que ser práctico, tiene que el ejercicio presencial y en la pronunciación, ahorita le estamos dando unos tips, pero para lo menos para que vayan. Sobre todo con la importancia, dejar claro que es muy importante
y la lectura diaria. La lectura diaria, el ejercicio diario, es importante hacerlo, practicarlo, porque recuerde que para convencer es un arte. Es el arte de hablar. Hablar para convencer. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, pero seguimos comprometidos con desarrollar otros tips y con lo que hablamos, vamos a desarrollar el taller a los cuales los vamos a invitar. Bueno, y lo pueden ser, Isaac, para despedir la pastillita del saber de Sigma Grupo. Gracias. Gracias, Isaac, y bueno, hasta pronto.